Hola a todos inversores, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Héctor, conocido en redes como Mr. Inversor, y os voy a contar en este vídeo rápidamente cómo estoy creando mi propio portfolio, mi propia cartera, o mejor dicho, mi propia parte de cartera enfocada a las small y mid caps, incluso alguna micro cap. Está de moda las small cap en el sentido de que todos están hablando de que podría verse beneficiadas por la bajada de tipos o posible bajada de tipos que haga la Reserva Federal durante el 2025. Parece que Donald Trump está presionando a la Reserva Federal para que baje los tipos. De hecho, esta semana ha dicho que los tipos están demasiado altos. También ha dicho que la inflación está muy alta y que hay que solucionar ese problema, pero que no se soluciona subiendo los tipos y perjudicando la economía, sino haciendo que el gobierno deje de gastar sin sentido y creando inflación artificial con una mala gestión basada simplemente en deuda, en gasto público, sin retorno, etcétera. Pues bueno, yo últimamente he comprado algunas acciones, eso lo diré ahora. Primero indicar que ya yo tenía algunas small mid caps dentro de mi cartera, tenía HIMS, para mí una empresa muy buena que tiene bastante potencial, de hecho esta semana he ampliado un poquito más, es una posición bastante importante ahora mismo en mi cartera. Tenía Celsius, que todos sabemos que el año pasado tuvo un año muy malo, una caída desde casi los $100 que llegamos a tenerla hasta los $25, ahora creo que está en 28, $29. Vamos a ver si este año se recupera. Canadian Net Real Estate, que más bien es una microcap. HIMS capitaliza 6 billion, es decir, 6 mil millones de dólares. Celsius 6,8 billion. Canadian Net Real Estate solamente 108 millones de dólares canadienses, ¿vale? En torno a 90 millones de dólares americanos. Es considerada en bolsa una microcap muy pequeña y que podría verse beneficiada también por la bajada de tipos que está realizando el Banco Central de Canadá, y ese es uno de los motivos por los que lo tengo en cartera hace bastante tiempo. Además da un dividendo mensual en torno a un 7%. Georgia Capital, 432 millones de libras. A nivel mundial se consideraría una microcap, aunque es verdad que a nivel de la economía de Georgia ya empieza a ser una empresa importante dentro del país. Bank of Georgia, 2 billion, es decir, 2 mil millones de libras. Wendy's, 3 billions. Wendy's, ya lo he dicho últimamente, tiene muchísima deuda. Es una posición arriesgada. Yo entré porque se podría haber beneficiado también como small cap y por su tipo de negocio, por la bajada de tipos. Veremos si finalmente se bajan los tipos o no. Si no se bajan, pues estas empresas a lo mejor seguirían sufriendo, y da un dividendo bastante interesante, pero tiene mucha deuda y no es una de las empresas pilares de mi cartera, ¿vale? Si tuviera un empujón por encima de los $20, igual me plantearía venderla. Grupo Catalán Occidente, 4,3 billion. A nivel mundial, lo mismo que antes, una small cap, pero a nivel de España ya empieza a ser una empresa importante. O Kinsale Capital, 9,7 billion, ¿vale? Pero ¿qué he realizado los últimos días? O las últimas semanas, he realizado varias investigaciones, varios análisis profundos, y he analizado varias empresas, ¿vale? La primera es Transmedic Group, que es la última de la que voy a hablar, ya que es la más importante. Digamos que dentro de este mini ETF, Sofi no ha entrado todavía, ahora lo explicaré. En este mini ETF o fondo de Small Mid Caps que estoy creando dentro de mi propia cartera, pues Transmedic es la posición más importante ahora mismo, en torno a un 40%. Por cierto, decir que muchas veces me preguntan qué cantidad de empresas hay que tener en cartera, etcétera. Yo creo que no hay que obsesionarse con eso, buscar oportunidades, algo que te sientas cómodo, e incluso un pequeño truco mental es como yo hago a veces, que estoy creando una especie de ETF de Small Mid Caps dentro de mi propia cartera, es considerarla como un solo activo, ¿vale? Como si fuera un ETF, un solo activo, como que estas empresas pues forman parte de una sola inversión, ¿vale? Y así tienes una parte de la cartera, en este caso dedicada a small y mid caps. Transmedic, para mí una impresión, ahora la explicaré al final, ya que es la posición más grande en la que he entrado. Snowflake capitaliza 52 billion, ya se puede considerar una mid cap.
es del mismo sector o mismo tipo de negocio que Palantir, digamos que es el patito feo, el hermano pequeño feo de Palantir, está mucho más barato que Palantir, por eso he entrado y se beneficiaría de las mismas verticales que tiene Palantir en el futuro, es decir, inteligencia artificial, gestión de datos, el tema de gemelos digitales, organización de la información, defensa, ciberseguridad, etcétera, ¿vale? Es una buena empresa, es verdad que Palantir es considerada a nivel general que tiene un poquito de ventaja sobre Snowflake, pero Snowflake está mucho más barata y creo que podría beneficiarse de las mismas verticales. Oscar Health, una empresa de seguros de salud, está un poquito enfocado parecido a HIMSS, por eso metí una pequeña posición, porque prefiero echar más en el asador con HIMSS, pero Oscar me gustó porque está enfocado sobre todo al mercado de habla hispana. Un tercio de sus clientes, de sus pacientes son personas de habla hispana, ¿vale? Es un punto muy interesante que está creciendo bastante. Además, está creciendo mucho, es también enfocado a telemedicina, tiene su propio software de gestión de pacientes, etcétera, y se espera bastante crecimiento, en torno a un 20% el 2025, ¿vale? Y me pareció interesante un poquito para aumentar mi exposición en sector salud. Octa. Octa voy a entrar hoy con una pequeña posición, he acabado mi análisis, se dedica a la ciberseguridad y sobre todo gestión de identidades. Hace tiempo que quería entrar en una empresa de ciberseguridad, pero que no fuera las más grandes como CrowdStrike, Palo Alto, etcétera. Y Okta, dentro del segmento de gestión de identidades que está creciendo bastante y se espera que crezca bastante los próximos años, pues me parece una buena empresa. Además, aproveché que cayó en bolsa para analizarla, porque ha tenido los últimos meses, el año pasado también, algunos problemas de seguridad, pero parece que está todo solucionado y es una de las empresas más fuertes, más potentes del tema de gestión de identidades y está aumentando tanto a nivel de empresas públicas como de empresas comerciales, ¿vale? Y es una empresa interesante, otra pequeña posición dentro de este mini ETF que me estoy creando. Sophie Technologies, no he entrado todavía, es una fintech, esto no es otra cosa que es una empresa tecnológica financiera, es una especie de banco digital que también está creciendo mucho, tiene muy buenos fundamentales, está ganando clientes muy rápidamente, es una small ya tirando mid cap con 16 billion y algunos analistas creen que se va a convertir en uno de los bancos más grandes de Estados Unidos en pocos años, ¿vale? Pero aún no he entrado, la estoy analizando todavía. Entonces, resumen, mi máxima posición en este mini ETF que me estoy creando de Small Mid Caps es Transmedic, Snowflake es la segunda posición, Transmedic es en torno a un 40%, digamos que Snowflake un 20%, Oscar Health un 15%, Okta el resto un 10-15% también, ¿vale? Así a simple vista. Y Sophie Technologies está en observación. Así que he explicado mi pequeño ETF de Mid Small Cap que estoy creando para posicionarme en no solo las bajadas de tipo, sino en las posibles medidas de Donald Trump de liberalizar la economía, al menos a nivel nacional, poner aranceles a empresas que no desarrollen sus productos y tengan sus fábricas en Estados Unidos, etcétera. Creo que las mid small cap podrían verse beneficiados en los primeros años de Trump como presidente y en vez estuve planteándome entrar en el ETF de small cap del Russell 2000, pero en vista de que el Russell 2000 la mayoría de empresas ni siquiera generan beneficios, pues preferí hacer mi propio ETF y añadir a empresas que ya tenían cartera. Mi máxima apuesta, repito una vez más, es HIMSS, con diferencia respecto a las demás. Celsius también es una importante apuesta, aunque ha bajado bastante su valor con las caídas. Entonces mi mayor posición es HIMSS, alguna microcap como Canadian Real Estate y posicionándome con nuevas mid small caps, como acabo de explicar, creando mi propio ETF diferenciado dentro de mi cartera de inversión, ¿vale? Así, si las small mid caps se benefician de la bajada de tipos, de los aranceles, etcétera, yo estoy ahí bien posicionado. Y nos vamos ahora con un pequeño resumen del análisis de Transmedic, que es la empresa más interesante
de las que he entrado. Me gusta mucho, ya no solo como inversor, sino como a nivel social, a nivel personal, porque Transmedic, aquí tengo también abierto su presentación. Transmedic Group es una empresa de tecnología médica, está en el sector de los trasplantes, tanto de corazón como de riñón, de hígado y de corazón, y está revolucionando el sector debido a que hasta ahora el sector de los trasplantes, lo he averiguado mientras analizaba la empresa, porque la verdad que antes no lo sabía, era un desastre, ¿vale? Se mantienen los órganos y aún lo siguen haciendo las empresas competidoras de Transmedic, por eso soy tan optimista. La mayoría lo mantienen sistemas de frío y sistemas de hielo, ¿vale? Mantienen los órganos en frío, un sistema bastante rudimentario, la verdad, y esto hace que los órganos solo duren en buen estado unas pocas horas y además que tengan riesgos de daños isquémicos, tantos que se vean a simple vista, en cuyo caso se deseñan los órganos, perdiéndose muchos órganos que ha donado otras personas. Imaginaos qué tristeza una persona que dona órganos para intentar ayudar a otras personas a salvar su vida y se estropean porque no se mantienen en condiciones adecuadas, y además provocaban muchas veces y siguen provocando a personas que reciben un órgano después de ser operados lesiones muy graves, incluso muerte, por esos daños ocultos dentro de los órganos por mantenerse en un sistema como el frío. Transmedic ha patentado, y esto es una de sus ventajas competitivas, ya que tiene varias patentes, un sistema de mantenimiento de los órganos de sangre, de circulación de sangre tibia, ¿vale? También de percusores, sistemas de ventilación, ventiladores, etcétera, que hace que los órganos duren hasta 24 horas o incluso algunas horas más, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Que a partir de ahora, como los órganos duran 24 horas o más, pueden llegar a niveles de Estados Unidos y del mundo, que por cierto Transmedic se está expandiendo tanto en Estados Unidos como en otros países como Europa. De hecho, el otro día uno de los directivos estuvo en el Parlamento italiano explicando su tecnología. Pues lo que hace que dure 24 horas o más provoca que pueda llegar a más sitios, a más pacientes y además en mejor estado, ¿vale? Mejorando el sistema general de trasplantes a nivel total. Además, hace que se esté realizando un cambio muy importante en el tema de que hasta ahora los especialistas muchas veces tenían que operar de noche porque como el órgano se puede echar a perder, tenían que operar a la hora que hiciera falta y muchos operaban de noche, no conseguían los compañeros anestesistas, etcétera, adecuados. Al final no operaban los mejores especialistas del sector, ya que muchos se negaban porque estaban descansando, etcétera, y hacía que primero no se realizaran las operaciones por los mejores especialistas, no tuvieran los mejores equipos, ya que mucha gente no estaba trabajando, ahora introspectivas, etcétera. Los médicos estaban cansados, etcétera. ¿Qué pasa ahora? Ahora Transmedic ha conseguido, de hecho su sistema funciona así, que operen durante la mañana. Esto hace que estén disponibles los mejores especialistas, hayan mejores probabilidades de éxito dentro de la operación y además que los especialistas puedan operar a varios pacientes y realizar varios trasplantes durante el día, ¿vale? Entonces es un cambio revolucionario. Transmedic está cambiando, está revolucionando el sistema de trasplantes. Hasta ahora el sistema, como decía, se realiza o se realizaba y se realiza metiendo los órganos en frío y en hielo, lo que hacía que se tuvieran que usar esos órganos en unas pocas horas, lo que limitaba el uso de estos órganos, echándose muchos a perder y a veces provocando lesiones y muertes en pacientes ya operados, ¿vale? Con lesiones que no se habían detectado antes de operarse, ¿vale? TMDX, que es el ticker de Transmedic Group, ha desarrollado un sistema patentado de circuito de sangre tibia y de perfusiones especializadas. También un sistema de ventilación continua para los pulmones, lo que hace que
los órganos duren más de 24 horas en perfecto estado, pudiendo utilizar estos órganos en puntos lejanos de Estados Unidos y en el resto del mundo como Europa, aumentando enormemente el número de órganos útiles. Ya no se llegan a perder tantos órganos como antes y mejorando la esperanza de recuperación del paciente, limitando las posibles lesiones postoperatorias. Además, al mantener los órganos en perfecto estado, como acabo de explicar, ya está eliminando ese proceso de eliminar de noche, de operar de noche si era necesario, ya se está operando de día con los médicos más descansados, con los mejores especialistas, con los mejores equipos, etc. Además, están aumentando muchísimo el sistema de donantes con su sistema de captación y esperan pasar de los 3.500 trasplantes que están realizando actualmente a los 10.000 trasplantes anuales en 3-4 años. La directiva cree que lo pueden conseguir en 2028. Esto significa que pueden multiplicar sus ingresos debido al apalancamiento operativo que tienen por 3, por 4, incluso por 5 en los próximos 4 o 5 años, ¿vale? Si esto se cumple. Además, la directiva cree que este objetivo de 10.000 trasplantes no solo es posible, sino que es un poquito conservador, creyendo incluso que podrían llegar a los 12.000 trasplantes en 2028-2029, ¿vale? Esto haría que la empresa creciera muchísimo los próximos 3, 4, 5 años y es una de los puntos positivos si se cumple la tesis. Además, en cuanto a números, ya está empezando a ser rentable y a generar caja positiva. Tiene unos fundamentales muy sólidos y la verdad que los números me gustan bastante, ¿vale? Es la típica empresa que está empezando a ser rentable, hasta ahora no lo era, por eso tiene tanto riesgo como la mayoría de small caps, pero ya está consiguiendo generar flujo positivo en sus fundamentales. Como guinda de la tesis, han comprado una empresa de aviación teniendo ahora 19 aviones en su disposición para tener todo el sistema integrado y evitar problemas con el transporte y la logística como les estaba pasando en el pasado y que no les permitía aprovechar todo su potencial. De hecho, su reciente caída en bolsa fue por problemas con algunos de los aviones y debido a su falta de experiencia en logística, ya que compraron la empresa de aviación el año pasado y anteriormente utilizaban empresas externas. Debido a esta falta de experiencia, no tuvieron en cuenta que más aviones de las previstas necesitaban mantenimientos y arreglos y tuvieron que dejar varios aviones en tierra para estos mantenimientos mecánicos, lo que hizo que cayera en bolsa y ahí aproveché yo para analizar la empresa y entrar con una pequeña posición en mi cartera global. Además, esperan solucionar estos problemas con más experiencia logística y comprando 4 o 5 aviones más, ¿vale? Para tener aviones de sobra y no quedarse tan limitados con el transporte. Por lo tanto, están integrando toda la logística del transporte de sus órganos dentro de la misma empresa, lo que mejorará sus márgenes futuros, tendrá menos errores, podrá hacer más trasplantes, vender más a más pacientes, etc. La posible bajada de tipos podría beneficiarle mucho, como small cap que es, para seguir haciendo pequeñas adquisiciones, sobre todo en el sistema logístico, ¿vale? Y esto podría hacer que aumentara bastante sus posibilidades futuras y colaborando a este objetivo de los 10.000 trasplantes en pocos años. En resumen, es una small cap bastante interesante que la verdad que me llamó la atención tanto como inversor como persona y en cuanto a beneficios sociales, ¿vale? Aquí vemos la presentación anual de la empresa. Si quieres echarle un vistazo, simplemente con poner Transmedic IR, que es de Investor Relations, en Google, pues ya te lleva a la página y aquí lo encuentras. Aquí vemos algunos datos de donantes en 2023, que fueron 5.894 y 10.442 de diferentes órganos, ¿vale? Aquí vemos trasplantes totales que fueron 2.688 trasplantes de pulmón, lung es pulmón en inglés, de corazón 3.437 y de hígado, liver es hígado,
7.800 donaciones, ¿vale? Aquí viene una gran oportunidad, aquí lo dice, significante oportunidad de crecimiento del volumen de trasplantes, ¿vale? Aquí vemos que la FDA, el sistema de medicamentos de Estados Unidos, ha aprobado las plataformas y la tecnología de Transmedic, de hígado, de corazón, de pulmón, también está por ahí riñones. Y vemos que tiene aquí bastante información útil que ya yo he mirado varias veces si quieres mirarlo. Aquí vemos algunos puntos de entrega en los que cubre Transmedic. Vemos que mucha parte de Estados Unidos todavía no está cubierta, ¿vale? Puede ir en aumento en el futuro. Y vemos que tiene todavía una posibilidad muy grande de expansión. Vemos en ciudades, San Francisco, Los Ángeles, San Diego, Atlanta, New York, etcétera, pero falta gran parte de Estados Unidos por, entre comillas, colonizar con su sistema. Vemos que tiene un 130% en crecimiento, el último año creció más de un 100%. Aquí te habla de Estados Unidos, por algún lado también hablaba aquí de la expansión en Europa. El 50% de reducción en trasplantes realizados durante la noche, es lo que explicaba antes, con los médicos cansados, ahora malas horas, no conseguían los equipos adecuados, no conseguían los especialistas adecuados, etcétera, y ahora están consiguiendo realizar casi todos los trasplantes por la mañana, aumentando el número de trasplantes y la eficiencia de los profesionales y de los equipos. Está creando una flota moderna de jets, de aviones, como acabo de explicar, para tener su propia logística. Y es una tesis bastante interesante. Tiene un mantenimiento del negocio del 24/7, es decir, que está disponible todos los días del año. Aquí vemos los aviones que ha adquirido Transmedic, aviones muy modernas para realizar trasplantes, preparados con los sistemas de perfusión, ventilación, etcétera, todo necesario para realizar los trasplantes. Están transformando el estándar del mercado de los trasplantes, la verdad que sí, lo dice la directiva, yo estoy de acuerdo con ellos tras mi estudio. El crecimiento de ingresos creció del 30 millones de dólares a 93, del 21 al 22 y a 241 millones de dólares en 2023, ¿vale? Ahora ya va por encima en 2024 de los 400 millones de dólares. Tiene 330 millones en caja, ¿vale? Una solidez muy buena en fundamentales, como dije antes. Ha aumentado la deuda a 500 millones por la adquisición de la empresa de aviones, sobre todo, ¿vale? Pero esto es bastante manejable con la caja que tiene en caja y con el retorno que le va a dar los aviones y el aumento del crecimiento. Y nada, si quieres echarle un vistazo más a fondo, ya yo lo he realizado. Aquí está la página de Transmedic. Aquí hay información muy interesante, informes, te habla un poco de la empresa, te habla del sistema de pulmones, de corazón, de hígado. Y bueno, es muy interesante de ver, ¿vale? Y un vistazo rápido a sus finanzas. Vamos a ver el crecimiento y el flujo de caja, que es lo más interesante aquí. Y por toda esta tesis, Transmedic es la principal posición de este nuevo ETF dejando aparte a HIMSS y a las empresas que ya tenía y a Georgia Capital, pues Transmedic es la posición más grande de este pequeño ETF barra fondo de Small Mid Caps que estoy creando para posicionarme de cara a este sector de pequeñas empresas, ¿vale? Aquí vemos que creció un 23%, un 61, un 81, aquí cayó en el COVID. En el COVID durante la pandemia no se hicieron muchos trasplantes por miedo a contagiarse y demás, y ahora en el 22 y el 23 está creciendo un 200%, el 22 nada más y nada menos, un 158% en el 23 y casi un 100%, un 70% más o menos al 24, ¿vale? Un crecimiento muy bueno y creo, la directiva también lo cree, que va a seguir creciendo a un ritmo en torno a un 20% anual durante los próximos 3, 4, 5 años, ¿vale? Aquí vemos el efectivo de operaciones, es el primer año que tiene un efectivo de operaciones en positivo, 37 millones, muy buena noticia, ya está siendo rentable. Y vemos que el flujo de caja libre todavía no es positivo, pero vemos que va en buena tendencia, ¿vale? El flujo de caja no es
positivo, ha tenido bastantes gastos como la adquisición de empresas de aviones que pagó parte con caja, parte con deuda, pero el flujo de caja operativo ya es positivo y si el crecimiento sigue aumentando este año 2025, yo creo que ya podría empezar a acercarse a tener free cash flow positivo, ¿vale? Es una empresa de mucho riesgo, esto no es nada de recomendación, es solo mi opinión, es solo mi análisis subjetivo, me puedo equivocar, no invirtáis porque yo invierto, es una empresa muy arriesgada como la mayoría de small caps, ni siquiera había sido rentable y ahora está empezando un poquito a hacerlo, haz tus propios análisis, ¿vale? Y aquí vemos los ingresos, espera las estimaciones, un 77% este 2024, un 21% 25, un 21% 26. La directiva también cree que va a crecer al menos a un 20%, aunque dice que son estimaciones conservadoras, ¿vale? Así que si el crecimiento fuera un poquito mayor de un 30-40% en 2025, pues la empresa podría seguir aumentando de precio, ¿vale? Si nos vamos al flujo de caja por acción, vemos que se espera que en 2024 sea positivo. Esto es el flujo de caja operativo, ¿vale? No es el free cash flow, que todavía es negativo. Y cree que en 2025 también va a ser positivo, aunque no va a crecer mucho, ¿vale? La deuda se ha endeudado un poquito ahora, pero bueno, con la caja que tiene, pues parece bastante sostenible de momento. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Es una estrategia que yo sigo a veces. No te preocupes, no tengas miedo. Cuando te digan tienes pocas empresas o tienes muchas empresas, tú tienes que sentirte cómodo con la cartera. Es cierto que mientras más empresas, más trabajo tienes que hacer para seguir el análisis. A mí me encanta analizar empresas, estoy todo el día haciéndolo, por eso no me cuesta. Pero es algo que debes tener en cuenta. Pero no te dejes llevar por las críticas de que tienes muchas empresas, etcétera. Yo estoy creando mi propio ETF, fondo de Small Mid Caps, lo considero como una inversión concreta, como si fuera una sola empresa dentro de mi cartera. Y estas son las empresas que ya tengo. Transmedic es la principal, en torno a un 40% de esta nueva mini cartera. Snowflake, Oscar Health, Okta y Sophie Technologies. Todavía estoy en pleno análisis, no he tomado una decisión, ¿vale? Y otras que tenía, como ya he nombrado, la principal posición de todas es HIMSS, con mucha diferencia, una small cap que creo que puede ir bien en los próximos años. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Dime si tú utilizas también estas estrategias de hacer como pequeñas inversiones aparte en tu cartera, como si fueran una sola inversión. Dime si estás posicionado también en small caps de cara al futuro, si crees que van a ir bien, que no van a ir bien. Si te gustan las empresas que he nombrado, si conoces algunas, si la tienes, ¿qué opinas de mi tesis de Transmedic Group? Una empresa bastante interesante, ya no solo como inversor, sino como persona y a nivel social en cuanto a una revolución en el sistema de trasplantes. Cualquier pregunta, déjamelas en comentarios. Un saludo.